Imagina una ciudad entera que simplemente deja de existir en los registros del tiempo. Una joya del Imperio Romano, Nova Caesarea, fue una vez el epicentro del poder y el lujo. Sus calles estaban llenas de vida, comercio y ambiciones imperiales. Pero entonces, el silencio se apoderó de sus muros de piedra. No hubo una guerra documentada ni una plaga que borrara su nombre de la historia. Simplemente desapareció, dejando tras de sí un vacío escalofriante y miles de preguntas sin respuesta. ¿Cómo puede una metrópolis tan vibrante esfumarse sin dejar rastro? Hoy nos sumergimos en el abismo de este enigma antiguo. Nova Caesarea no fue una simple aldea en el borde del mapa. Fue concebida como un espejo de la grandeza de Roma en tierras lejanas. Sus arquitectos diseñaron avenidas amplias que reflejaban la luz del sol sobre el mármol blanco. Los ciudadanos caminaban por foros donde se decidía el destino de regiones enteras. El aire olía a incienso, especias exóticas y el aroma metálico de la disciplina militar. Era un bastión de civilización rodeado por una naturaleza indomable y salvaje. La ciudad presumía de acueductos que desafiaban la gravedad para traer agua cristalina. Sus teatros albergaban obras que hablaban de dioses y héroes legendarios. Todo en Nova Caesarea gritaba permanencia y gloria eterna. Los habitantes creían que sus muros eran invencibles ante cualquier amenaza externa. No sabían que el tiempo es el enemigo más implacable de todos. La ciudad era el orgullo del imperio y el terror de sus enemigos. Pero incluso el mármol más duro comienza a agrietarse bajo la presión invisible. La cotidianidad en Nova Caesarea era un baile entre la sofisticación y el peligro constante. Los mercaderes llegaban cargados de sedas orientales y granos de las provincias más remotas. Se escuchaban 10 idiomas diferentes en los mercados donde se negociaba el oro. Los soldados romanos patrullaban las murallas con una mirada fija en el horizonte oscuro. Había una tensión eléctrica que flotaba sobre las plazas durante las noches de luna llena. Las cenas en las villas aristocráticas duraban horas entre vinos caros y conspiraciones políticas. Los esclavos trabajaban en silencio mientras los señores soñaban con ascender en la jerarquía imperial. Se cuenta que existían jardines colgantes que parecían tocar las nubes del mediodía. Los niños aprendían latín mientras jugaban entre las sombras de los templos monumentales. Era una burbuja de orden en medio de un caos geográfico absoluto. Cada ciudadano se sentía protegido por la mano invisible del emperador. Sin embargo, los susurros sobre extrañas desapariciones empezaron a circular entre los plebeyos. Algo estaba empezando a cambiar en el tejido mismo de la realidad urbana. Lo más inquietante de Nova Caesarea no es lo que encontramos, sino lo que falta. Al revisar los anales históricos, el nombre de la ciudad comienza a desvanecerse gradualmente. No hay registros de un asedio final ni de una evacuación organizada por el ejército. Los mapas de la época empezaron a omitir sus coordenadas como si nunca hubiera estado allí. Es como si una mano invisible hubiera borrado la ciudad de la memoria colectiva. Los historiadores modernos se enfrentan a un muro de silencio absoluto y frustrante. No existen cartas de despedida ni lamentos grabados en las piedras de sus templos. Solo hay un vacío administrativo que resulta aterrador para cualquier investigador serio. ¿Cómo puede un centro administrativo tan vital ser ignorado por los escribas imperiales? Algunos sugieren una purga sistemática de toda referencia a la colonia romana. Otros creen que la ciudad fue víctima de un fenómeno que la historia no puede explicar. Esta ausencia de datos convierte a Nova Caesarea en un fantasma arquitectónico. Estamos buscando la huella de alguien que caminó sobre el agua sin dejar ondas. Para entender la caída debemos mirar las fechas y los lugares con precisión quirúrgica. Durante el año 350, la ciudad alcanzó su máximo esplendor arquitectónico y demográfico. Sus registros fiscales mostraban una riqueza que superaba a muchas capitales provinciales contemporáneas.
El gobernador de aquel entonces, un hombre llamado Marco Valerio, describió la ciudad como el paraíso. Pero para el año 380, las comunicaciones con Roma se volvieron erráticas y escasas. Los suministros de grano empezaron a llegar con retrasos inexplicables y alarmantes. El año 390 marca el último documento oficial firmado dentro de los muros de la colonia. Después de esa fecha, el silencio se vuelve absoluto y la ciudad cae en la oscuridad. Las excavaciones recientes en la región revelan capas de ceniza que no corresponden a incendios comunes. Se han hallado monedas de oro abandonadas en el suelo, como si el dueño hubiera huido presa del pánico. No hay signos de lucha, ni espadas rotas, ni cuerpos amontonados en las calles. Los habitantes parecen haber dejado sus pertenencias más preciadas exactamente donde estaban. Es la escena de un crimen donde el culpable es el vacío mismo. Llegamos al momento más perturbador de toda esta crónica histórica y arqueológica. Imaginen el instante exacto en que la vida se detuvo en Nova Caesarea. No hubo gritos de guerra ni el estruendo de catapultas destruyendo las murallas exteriores. En un solo momento, miles de personas simplemente dejaron de habitar sus hogares. Las mesas quedaron servidas con comida que se pudrió lentamente bajo el sol. Las lámparas de aceite se apagaron una a una mientras el viento soplaba en las calles. Los perros de la ciudad dejaron de ladrar y el mercado se volvió un cementerio de telas. El silencio que cayó sobre la ciudad no fue un silencio natural ni pacífico. Fue un silencio cargado de terror, un vacío que succionó toda la energía humana. Las puertas de las casas quedaron abiertas, invitando a entrar a un aire gélido. No hubo tiempo para empacar maletas ni para salvar los tesoros familiares. Fue una evacuación instantánea o una desaparición masiva que desafía toda lógica humana. El corazón de Nova Caesarea dejó de latir en un suspiro colectivo y aterrador. Ese es el clímax del misterio, el segundo exacto donde la historia se rompió. Tras la desaparición, la naturaleza comenzó su lenta y voraz reconquista del espacio urbano. Las raíces de los árboles rompieron los pavimentos de piedra que el hombre creía eternos. Las junglas circundantes envolvieron los templos en un abrazo verde y asfixiante. Durante siglos, la ciudad fue solo una leyenda contada por los pastores locales. Decían que en las noches de tormenta se escuchaban voces llamando desde el suelo. El legado de Nova Caesarea se convirtió en un cuento de advertencia sobre la fragilidad. El Imperio Romano, en su cúspide, no pudo proteger a sus ciudadanos de este destino. Surge entonces una pregunta inquietante sobre la seguridad de las fronteras imperiales. Si una ciudad entera podía borrarse, ¿estaba el resto del mundo realmente a salvo? La desaparición creó un agujero negro en la geopolítica de la región antigua. Las rutas comerciales se desviaron y los mapas fueron redibujados para ignorar aquel lugar maldito. La ciudad dejó de ser un centro de poder para convertirse en un tabú geográfico. Nadie quería visitar el lugar donde la civilización había sido devorada por la nada. Existen relatos fragmentarios de viajeros que visitaron las ruinas siglos después del colapso. Hablaban de encontrar habitaciones donde los juguetes de los niños seguían en su lugar. Describían la sensación de ser observados por ojos invisibles que aún habitaban los muros. Un cronista medieval mencionó haber visto sombras que repetían rutinas diarias en el foro. Estas anécdotas sugieren que el trauma de la desaparición quedó impregnado en la piedra. No eran fantasmas comunes, sino ecos de una sociedad que no aceptó su propio fin. Los testimonios hablan de una atmósfera pesada, casi tangible, que causaba náuseas a los visitantes. Algunos describieron encontrar inscripciones extrañas en las paredes que no pertenecían al latín conocido. Eran símbolos caóticos que parecían expresar una desesperación absoluta y terminal. Estas marcas sugieren que los habitantes intentaron comunicarse con algo que no era humano. O quizás intentaban advertir a los futuros viajeros sobre el horror que los alcanzó.
Cada piedra de Nova Caesarea parece guardar un secreto que se niega a ser revelado. La ciudad no murió, sino que quedó atrapada en un estado de agonía perpetua. Este fenómeno nos recuerda a otras ciudades perdidas que han dejado al mundo perplejo. Podemos pensar en Pompeya, donde la ceniza congeló el tiempo en un instante de terror. Pero en Pompeya tenemos los cuerpos, tenemos el rastro del fuego y la lava. En Nova Caesarea no hay cuerpos que narren la tragedia del final. Es un espejo oscuro de la ciudad de Angkor Wat, devorada por la selva. Sin embargo, la desaparición de Nova Caesarea es más quirúrgica, más deliberada y misteriosa. Es un paralelismo con las civilizaciones mayas que abandonaron sus centros urbanos sin explicación clara. Hay un patrón recurrente en la historia humana de huir de algo invisible. Quizás la ciudad no fue víctima de un enemigo externo, sino de un colapso interno. Tal vez descubrieron una verdad sobre su entorno que los obligó a marcharse juntos. O quizá el entorno mismo decidió que la presencia humana ya no era bienvenida. La historia se repite en diferentes geografías, pero el sentimiento de pérdida es el mismo. Nova Caesarea es la versión romana de un enigma universal sobre la existencia. Ahora llegamos al giro más fuerte que la arqueología moderna ha intentado procesar. Recientes análisis del suelo revelaron una anomalía geomagnética masiva justo debajo del foro principal. No hubo terremotos registrados, pero la tierra bajo la ciudad sufrió una transformación química. Se descubrieron trazas de gases tóxicos que habrían surgido del subsuelo en cuestión de minutos. Estos gases no matarían instantáneamente, sino que provocarían alucinaciones masivas y pánico ciego. Los habitantes no habrían huido de un ejército, sino de sus propias mentes fracturadas. Imaginad a miles de personas corriendo hacia la selva, huyendo de monstruos invisibles. El gas habría borrado su capacidad de razonar, empujándolos hacia la muerte en la espesura. Esto explicaría por qué no hay cuerpos en la ciudad y por qué todo quedó intacto. La ciudad no fue conquistada, fue evacuada por la locura inducida por la tierra misma. El enemigo no era un bárbaro con un hacha, sino la geología traicionera del planeta. Los habitantes de Nova Caesarea caminaron hacia su propia extinción en un trance colectivo. Es la revelación más aterradora porque el peligro estaba justo bajo sus pies. Hoy, Nova Caesarea es un recordatorio brutal de nuestra propia vulnerabilidad como especie. Sus ruinas nos enseñan que el progreso técnico no es un escudo contra la naturaleza. El legado de la ciudad reside en el misterio que sigue alimentando la curiosidad humana. Nos obliga a cuestionar qué tan sólidas son las bases de nuestras actuales metrópolis. El impacto de su desaparición sigue vivo en la cultura popular y la investigación científica. Cada fragmento de cerámica encontrado es una pieza de un rompecabezas que nunca se completará. La ciudad nos dice que la gloria es un préstamo que la tierra puede reclamar en cualquier momento. Sus calles vacías son un espejo donde vemos el posible destino de nuestra propia civilización. El estudio de Nova Caesarea ha impulsado nuevas teorías sobre la supervivencia urbana y el riesgo geológico. Ya no miramos las ruinas con condescendencia, sino con un respeto teñido de miedo. La colonia romana ya no es un lugar en el mapa, sino una advertencia grabada en piedra. El silencio de Nova Caesarea es el grito más fuerte de la historia antigua. La historia de Nova Caesarea es más que el relato de una ciudad perdida. Es una meditación sobre la fragilidad de todo lo que consideramos permanente. Construimos muros. Escribimos leyes y levantamos monumentos creyendo que dominamos la existencia. Pero basta un suspiro de la tierra para que el orgullo humano se convierta en polvo. La ciudad desapareció, pero su enigma permanece como un faro de humildad para nosotros. Al final, todos somos habitantes temporales de un mundo que no nos pertenece. Que el silencio de aquellas calles nos recuerde a valorar la luz mientras aún la tengamos. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje al corazón del misterio romano.
Si te ha fascinado este enigma, dale un buen me gusta al video para apoyarnos. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas exploraciones históricas. Nos vemos muy pronto en el siguiente video.